Sean bienvenidos todos, somos estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón y en esta oportunidad expondremos sobre los trabajos en alto riesgo en excavaciones, soldaduras y acuáticos. Introducción. Teniendo en cuenta los sectores de construcción, minería y operadores de máquina pesada son los que están más expuestos a los riesgos laborales. Es preciso que quienes trabajen en la empresa tengan en cuenta la normativa de la seguridad relacionada con el oficio. Nuestros objetivos a conocer un trabajo de riesgo. El riesgo es la probabilidad de que ocurra un daño real, mientras que en el peligro es el potencial o la capacidad de causar un daño. Marco teórico. ¿Qué es un trabajo de riesgo? Es un experimento en el lugar de un trabajo. Los peligros son las ocupaciones que pueden abarcar muchos tipos de peligros, incluidos los peligros químicos, los peligros biológicos, los peligros psicosociales y los peligros físicos. Tipos de prevención y sistemas de técnicas preventivas. Las técnicas preventivas básicas son la seguridad del trabajo, higiene industrial y ciencias de la salud. La seguridad en el trabajo se centra en la actuación de los factores de riesgos derivados de las condiciones materiales del trabajo. La importancia de procedimientos seguros. Es sumamente importante seguir los procedimientos seguros, puestos que estos nos van a evitar malos ratos, inconvenientes, incidentes y demás dentro del área laboral, pues si seguimos podemos correr mucho riesgo, tanto como físico y hasta perjudiciales. Las consecuencias de no realizar prevención de riesgo. Podría ser la posible ocurrencia de accidentes y enfermedades profesionales que causan enorme daño para los trabajadores y pérdidas para los empleadores y la economía general del país y la sociedad. Trabajo de alto riesgo, excavaciones. Son actividades relacionadas con el movimiento de tierras y obras de infraestructura, como saneamiento, abastecimiento y entre otros. Los trabajos de excavación representan un alto porcentaje de los accidentes graves o mortales. Siguiente. Las definiciones. Tenemos varias definiciones como la excavación mecánica o con máquina. Son aquellas que se efectúan con cualquier equipo que tengan una fuente de potencia diferente a la fuerza humana, bien sea electricidad, presión de aire o líquido. Y también está la excavación manual. Es aquella que efectúan los trabajadores utilizando su fuerza física, ayudados por herramientas de mano como las palas y picos, entre otras. También están el movimiento de tierras. Es un conjunto de trabajos que se realizan en el terreno para modificar su superficie, prepararlo para la construcción y adaptarlo a su forma definitiva. El plan de excavación es un documento elaborado por la empresa, el cual contiene las memorias de cálculo, planificación de las etapas de la excavación y el detalle de los mecanismos de seguridad para los trabajos en excavación. También tenemos los pozos. Estas son excavaciones ejecutadas verticalmente o inclinadas. Pueden ser de sección circular o cuadrada y por lo general predomina la dimensión de profundidad sobre las otras dos, longitud y anchura. Siguiente, por favor. El suelo. El suelo es el material no consolidado o semiconsolidado, compuesto de la mezcla de partículas de diferentes tamaños, diferentes minerales y compuestos litológicos. El talud. El talud es una inclinación o pendiente de un terreno. Puede ser natural o estable temporal. Este último requiere un cálculo y vigilancia específica para garantizar su estabilidad. Los trabajos con riesgos especiales. Son trabajos cuya realización exponga a los trabajadores a riesgos de especial gravedad para su seguridad y salud. Los trabajos subterráneos son aquellos ejecutados en lugares o espacios que están por debajo de la consta del terreno y que tienen como techo el propio terreno.
sin perjuicio de que entre el lugar de trabajo y el terreno puedan existir materiales interpuestos. El túnel. El túnel es un paso subterráneo para establecer una comunicación entre dos puntos. Y como último tenemos a la zanja, trinchera o fosa. Es una excavación larga y angosta realizada en el terreno y se utiliza para instalar tuberías subterráneas de agua, electricidad o gas. Siguiente, por favor. El control de riesgos en excavaciones. En todo trabajo de excavación se deben identificar peligros, evaluar riesgos y tomar las medidas preventivas correspondientes. El acceso a toda excavación debe estar restringido. También que toda faena de excavación debe estar planificada. También que debe haber aspectos de capacitación, un análisis de riesgos de trabajo. Siguiente. También tenemos los requisitos mínimos de planificación para las faenas de excavación. También el control de la circulación de maquinarias. También los requisitos preventivos de ejecución para faenas propias de excavación y los requisitos preventivos para actividades usuarias de excavaciones. Siguiente. Siguiente. Las inspecciones deben estar enfocadas en la detección de grietas en los niveles superiores de los taludes, también en el desprendimiento de material de las paredes de la excavación, como también en la identificación de material suelto en las paredes de la excavación. Siguiente. También se debe verificar el afloramiento de aguas en las paredes y o suelo de la excavación y el desplazamiento de elementos estructurales. Soldadura. El soldar, cortar son actividades peligrosas que representan una combinación única de riesgos tanto para la seguridad como para la salud de los empleados en muchas industrias. Soldar es un método que une piezas de metal usando calor, presión o ambas cosas. Existen más de 80 diferentes tipos de procesos asociados con la soldadura. Peligros a la salud relacionado con la soldadura. La exposición a gases metálicos tales como zinc, magnesio, cobre y óxido de cobre pueden causar fiebre de los humos metálicos. Los síntomas de la fiebre de los humos metálicos puede ocurrir de 4 a 12 horas después de estar expuesto. El humo de la soldadura también puede irritar los ojos, la nariz y el pecho. Estudios han demostrado que los soldadores tienen un mayor riesgo de cáncer pulmonar y posibilidad de cáncer de laringe, incluyendo bronquitis, asma y neumonía. Calor. Las chispas y el calor intenso al momento de soldar pueden causar quemaduras. El contacto con escoria caliente, astillas de metal, chispas y electrodos calientes pueden causar quemaduras y lesiones en los ojos. Ruido. La exposición a ruidos fuertes puede dañar permanentemente la audición de los soldadores. El ruido también causa estrés y aumenta la presión arterial y puede contribuir a enfermedades del corazón. Soldadura por rayo de electrones y rayo láser. El rayo en sí o el reflejo del rayo puede causar ceguera si golpea los ojos. Lesiones musculoesqueléticas. Los soldadores tienen una alta incidencia de quejas de lesiones de espalda, dolor de hombros, reducción de fuerza muscular y entre otros. Peligros para la seguridad relacionados con la soldadura. Peligros eléctricos. Aunque los soldadores por lo general utilizan voltajes bajos, todavía existe un peligro de descargas eléctricas. Las condiciones ambientales, tales como áreas mojadas o espacios reducidos, pueden aumentar la probabilidad de una descarga. Incendios y explosiones. El calor intenso y las chispas que son producidas al soldar o la llama de soldar puede causar incendios o explosiones si es que hay materiales inflamables o combustibles en el área. Espacios reducidos o limitados.
Es peligroso soldar en cualquier área pequeña o restringida con acceso limitado y con poca o nada de movimiento de aire o ventilación. Maquinaria peligrosa. Todas las máquinas en el área con partes en movimiento deben ser protegidas para prevenir que el cabello, dedos o ropa del trabajo sean atrapados en las máquinas. Gases comprimidos. El uso de gases comprimidos representa peligros especiales para el soldador. El acetileno es muy explosivo, debe usarse solamente con ventilación adecuada y con un programa de detección de fugas. El uso de gas comprimido representa peligros especiales para el soldador. Es muy explosivo y debe usarse solamente con la ventilación adecuada y con programas de detección de fugas. ¿Cómo reducir los peligros relacionados con la soldadura? Controles de ingeniería y prácticas de trabajo. Modificar el proceso o seguir prácticas seguras de trabajo para que los peligros sean eliminados. Equipo de protección personal. El equipo de protección personal siempre debe usarse junto con, pero nunca en vez de controles de ingeniería y prácticas seguras de trabajo. Monitoreo del aire. Se debe realizar un monitoreo rutinario del aire para determinar los niveles de ruido y materiales peligrosos en el área de soldar. Monitoreo médico. Debido a que las emisiones de la soldadura son tan peligrosas, se recomienda que todos los trabajadores reciban examen médico por lo menos una vez al año. Capacitación. Todos los soldadores deben recibir capacitación sobre el uso seguro del equipo y los procesos, prácticas seguras de trabajo y procedimientos de emergencia. Requisitos de OSHA. Las normas de seguridad y salud de OSHA tienen estándares que cubren muchos aspectos del trabajo de soldadura, incluyendo la seguridad al soldar, el soldador en espacios reducidos o limitados, el manejo de gases comprimidos, la seguridad con el incendio y con electricidad, la ventilación, el equipo protector y la capacitación para el empleado. Insta en condiciones seguras de trabajo antes de soldar. La norma ISO 3834. La norma ISO 3834 es la norma internacional para los requisitos de calidad de la soldadura por fusión de los materiales metálicos. La norma ISO 9001 establece que los procesos especiales tienen que identificarse cuando proceda, y la norma ISO 3834 es una manera excelente de cumplir este requisito. Lo que son los soldaduras, yo les voy a explicar sobre el proceso de ejecución de una soldadura. Como se mencionó anteriormente, la soldadura es un proceso de fijación en la cual se realiza la unión de dos o más piezas en un solo material. Para esta se siguen unos pasos. El primer paso es limpiar la pieza con un cepillo, después observar el material, ya que debe estar limpio de grasas, óxidos y pinturas. El segundo paso sería colocar material sobre la mesa y nos aseguramos de que esté fijo y estable en la prensa. Y como tercer paso, encendemos la máquina de soldar. Hay que verificar los conductores de corriente que estén debidamente conectados, ya que puede ocurrir accidentes. El cuarto paso sería asegurar o regular el empareje de la máquina al electrodo. Esto se debe realizar de acuerdo a un sistema donde posee la máquina. El quinto paso es fijar la conexión de la masa sobre la mesa de soldar, además de asegurar un buen contacto de conexión de masa. El sexto paso es colocar el electrodo en las pinzas de electrodo. También hay que asegurar que el electrodo esté completamente dentro del electrodo. Luego, el séptimo paso sería encender el arco. También puede efectuarse un raspado. El octavo paso es mantener el electrodo en una distancia igual a un diámetro. Y el último paso sería apagar el arco y retirarlo correctamente. Siguiente. Sobre las posiciones de soldar un arco, existen 4 posiciones, que son posición plana, posición
sobre la cabeza, posición vertical, posición horizontal. La posición plana se refiere cuando el trabajador realiza por debajo de la mano al soldar el metal, depositando un plano horizontal. La posición sobre la cabeza hace diferencia al plano a la posición plana. La posición vertical es cuando el electrodo se puede raspar de dos formas, por arriba o por debajo o viceversa. Esta posición, los cordones de soldadura se darían siguiendo un solo eje, lo que es el vertical. La posición horizontal, en este caso, los cordones de soldadura se ejecutan siguiendo la dirección, como su nombre indica, posición horizontal. El siguiente. En cuanto a las técnicas de soldar, tenemos a gas, que es la más sencilla y la más económica. Además, que es la más utilizada, que esto funciona a través de acetileno, oxígeno a temperaturas superiores de 3200 grados. Lo que es la posición de arco eléctrico es la más común, la que la mayoría de las personas utilizan. Por resiliencia, es el proceso de soldaduría que se utiliza con corriente eléctrica directamente sobre las piezas, es decir, que los electrodos se aplican a los extremos de las piezas, lo que permite fundirlas y unirlas en una sola pieza. Por rayo de energía, este procedimiento es fácil de automatizar, ya que se utiliza en máquinas automatizadas, pero esto es muy costoso y se basa en la utilización de un rayo láser concentrado. Y por último sería el de estado sólido. Hace referencia a una técnica en la cual consiste unir dos piezas sin necesidad de fundirlas, como anteriormente, ya que viene en un estado líquido. Siguiente. Movimientos del electrodo. ¿Cuáles son los movimientos del electrodo? Los movimientos del electrodo son movimientos zigzag, longitud. Esto hace referencia a una línea recta efectuando el electrodo en sentido del cordón. Este movimiento se utiliza para evitar la acumulación de calor, así impedir el material que gotee. El movimiento zigzag transversal. Este movimiento se utiliza principalmente para efectuar cordones anchos en soldaduras. Movimiento circular. El movimiento circular se refiere al poco depósito o a medidas que se vayan avanzando el electrodo, definiendo una trayectoria en forma circular. El movimiento semicircular, este tipo de movimiento garantiza una función completa en juntas al soldar. Y el último, que es el movimiento entrelazado. Este movimiento entrelazado se utiliza generalmente en cordones de terminación. Es muy importante este movimiento, ya que tiene que ser uniforme. Siguiente. Según las medidas preventivas, según lo que son las normativas de soldaduría, en el artículo 99, lo que debe proceder el personal que realice este tipo de actividad de soldaduría, como primero sería el personal que realice ese trabajo de soldadura debe estar debidamente capacitado o autorizado por el responsable de la obra. Segundo, se coloca barreras de cortina portátiles de zona de proceso con la finalidad de evitar la contaminación de rayos ultravioletas, ya que eso es peligroso y puede causar enfermedades a largo plazo. Tercero, para la ejecución de trabajos de soldadura, el trabajador debe usar un delantal, gafas, guantes, protectores, cartera, filtro y adecuado tipo de intensidad de radiación. Siguiente. Los riesgos de seguridad. En este segmento de riesgo agrupa las amenazas que pueden afectar la integridad física de los trabajadores, en las cuales tenemos aquí la caída de personas al mismo nivel. Una caída al mismo nivel se produce cuando una persona o trabajador pierde el equilibrio, no existiendo diferencia de altura del suelo o en el plano horizontal donde se encuentre, esto ocasionando graves lesiones. Siguiente. Caídas de personas a distinto nivel.
Una caída a distinto nivel se produce cuando una persona pierde el equilibrio, existiendo una gran diferencia de altura. Una caída de altura puede ser desde andamios, pasarelas, plataformas u otros, también desde escaleras fijas o portátiles, desde los materiales apilados o vehículos y máquinas, entre otros. Una caída en profundidad puede ser a pozos, a excavaciones, a aberturas del suelo, entre otros. Siguiente, por favor. Caídas de objetos en manipulación. Otro de los riesgos es la caída de objetos por manipulación. Puede materializarse por diferentes causas, como por manipulación de elementos, enseres o instrumentación propia de la actividad o de difícil agarre. También durante las tareas de carga o transporte o colocación de material sobre elementos de almacenamiento. Las medidas preventivas que se deben llevar a cabo son evitar circular o permanecer por debajo de zonas en las que se esté trabajando. Por ejemplo, no se debe de caminar bajo una construcción. Bueno, tienes que llevar el EPP adecuado para poder caminar por ahí. También otro, mantenerse alejado durante la carga y descarga de material. Aquí quiere decir que no se debe quedar nunca debajo de las cargas suspendidas porque puede llegar a provocar accidentes. Y otro punto es que no se debe de golpear la base de estanterías o armarios o muebles, que puede provocar la caída de los objetos que contengan ahí. Siguiente. También tenemos los riesgos higiénicos. La exposición a agentes contaminantes en lugar de trabajo puede derivar a ciertos riesgos higiénicos. Estos pueden provocar accidentes laborales y enfermedades en los empleados, ya que sus síntomas muchas veces pueden ser o no ser inmediatas. Por ello, es importante aprender a detectarlos, evaluarlos y prevenirlos. Los tipos de riesgos higiénicos pueden ser: los contaminantes higiénicos que se encuentran en los lugares de trabajo son estudiados por la higiene industrial y se clasifican en 3 grupos: los agentes químicos, los aspectos físicos y los factores biológicos. En los agentes químicos tenemos a los gases, a los líquidos y sólidos. En los aspectos físicos tenemos a los ruidos, vibraciones, calor, frío, iluminación y radiaciones. En los factores biológicos tenemos a las bacterias, parásitos, virus y hongos. Siguiente. Siguiente. Ropa de trabajo y equipos de protección. Aquí vamos a definir en dos, para excavaciones y para soldaduras. Lo más básico para excavaciones, lo que llevan es un casco, unas gafas protectoras, unos zapatos que sean gruesitos, por lo menos de unos 3 centímetros a 4, unos guantes y unos pantalones caquis. Siguiente, por favor. Ahora, el equipo de protección personal para soldaduras. Mínimamente un casco que pueda proteger de la radiación solar, unos guantes que le puedan cubrir hasta más arriba de la manga, un mandil de cuero y unas botas de hule si es posible. Siguiente. En el equipo de protección personal, la radiación de luz infrarroja es la causa del quemado en la retina y en la enfermedad llamada cataratas, para proteger los ojos en el caso de soldar. Proteger su cuerpo de las partículas y de rayos del sol del arco con la ropa protectora, que es el mandil de cuero. La ropa propiamente ajustada que no esté desgastada o rota. Las camisas deben tener mangas largas, los pantalones deben ser de bota larga y zapatos de soldado. En los oculares filtrantes, mayormente cuando están soldando, tienen que tener unas gafas oscuras. Esas gafas se las llaman Clímax. Los filtros para soldar de las gafas Clímax
proporcionan una protección segura en todas las aplicaciones de la soldadura eléctrica. La tonalidad protectora del filtro para soldar está determinada para evitar el cegado por el arco voltaico. El conjunto de especificaciones para los oculares definida en las normas en 166 y en 169, y en particular potencias esféricas, astigmáticas y prismáticas. El factor transmitido debe ser de una resistencia mecánica mínima, y la disolución de luz son para satisfacer los filtros de soldar. Exposición a contaminantes físicos. La Organización Mundial de la Salud define la salud humana como el perfecto estado del equilibrio y de bienestar físico, psíquico y social. El desarrollo de cualquier actividad laboral, cualquiera, provoca modificaciones en el ambiente de trabajo, que origina estímulos agresivos para la salud de los trabajadores, que ya sean contaminantes. Los contaminantes químicos son los constituidos por materia inerte y pueden presentarse en el aire en forma de moléculas individuales, gases, vapores o de grupos de moléculas de aerosoles. La diferencia entre ambas radica en el tamaño de partícula y en su comportamiento al ser inhalados. Normas de seguridad de soldadura blanca. La soldadura blanda, mejor dicho, se distingue de la soldadura dura por la temperatura de fusión de material de aporte. La soldadura blanda utiliza aportaciones con punto de fusión debajo de los 450 grados centígrados y la soldadura fuerte por encima de los 450. Algunas medidas de seguridad para la soldadura blanda. La vista se tiene que proteger con gafas para evitar proyecciones y salpicaduras, siendo la de metalicrado las más adecuadas en el proceso gracias a su buena visión. Deberán quitarse todos los complementos como anillos o pulseras para que no produzca accidentes. Las manos se tendrán que proteger con unos guantes adecuados para evitar quemaduras y el contacto de los decapantes o flux. Se debe revisar los equipos de gas para que no tengan ningún tipo de fuga que pueda provocar incendios o explosiones. En caso de tener el cabello largo, tendrán que recogerse y protegerse con una gorra para que no produzca quemaduras durante la soldadura. Realizar las soldaduras en las áreas que sean bien ventiladas para evitar respirar vapores de la misma. Las normas europeas de cualificación para soldadores son el ISO 9606 en 207-1. Estas definen las cualificaciones necesarias para trabajar como un soldador. Un organismo certificado independiente procura asegurar la destreza de la persona que realiza trabajos de soldadura y su conocimiento en el trabajo. A continuación proporcionará un certificado de calificación válida de 12 a 36 meses que garantiza la capacitación del soldador. La seguridad sirve para proteger la salud del soldador. La norma UNE en ISO 15001-4 clasifica los gases procedentes de la soldadura en metales según su toxicidad en cuanto a la peligrosidad y emisión. La norma UNE en 15012-1 determinará los requisitos de los equipos de filtración de aire con el fin de proteger al soldador y las emisiones de gases tóxicos. Equipos de protección con la sigla EPI. ¿Cuáles son las normas para los EPI del soldador? Las normas del calzado de seguridad para estar protegido de pies a cabeza. La norma ISO 20345 especifica el nivel de las protecciones para los zapatos de seguridad de los soldadores. En estos deben de estar equipados con una puntera protectora que resista cierta precisión y una fuerza de aplastamiento establecida en 15 kN. Existen protecciones adicionales para zapatos a 300 grados o una protección que pueda salvaguardar. Normas para vestuarios de la soldadura son el ISO 11611. Para las gafas de soldadura están en las normas del 169, está relacionada con la transmitencia de filtros para trabajos de soldadura. La norma 175 determina un nivel de rendimiento de protección. Y la norma 379 define las especificidades y los interruptores automáticos o manuales de los filtros o optoeléctricos. Siguiente.
Siguiente. Bueno, continuando con la exposición, tenemos las exposiciones a contaminantes. Cuando hablamos de contaminantes nos referimos a una sustancia cuyo estado físico permite que al entrar en contacto con un individuo puede ser absorbido por su organismo a través de alguna de las distintas vías de entrada, que puede ser inhalatoria, dérmica, digestiva o parental. Siguiente, por favor. También tenemos los riesgos ergonómicos y las medidas preventivas. Bueno, los riesgos ergonómicos, en particular los sobreesfuerzos, producen trastornos o lesiones musculoesqueléticos en los trabajadores. Por ejemplo, dolores, lesiones inflamatorias o degenerativas, generalmente en la espalda y en las extremidades superiores. Los principales riesgos ergonómicos están producidos generalmente por la adopción de posturas forzadas, la realización de movimientos repetitivos y por la manipulación manual de cargas y por la aplicación de fuerzas durante la jornada laboral. Siguiente, por favor. Dentro de estas tenemos lo que son las posturas forzadas, los movimientos repetitivos y la aplicación de fuerza. Bueno, las posturas forzadas son posiciones que adopta un trabajador cuando realiza las tareas del puesto, donde una o varias regiones anatómicas dejan de estar en posición natural y para pasar a una posición que genera hipertensiones, hiperflexiones y están en distintas partes del cuerpo. También tenemos en los movimientos repetitivos. Esto se considera trabajo repetitivo cualquier movimiento que se repita en ciclos inferiores a 30 segundos o cuando más del 50% del ciclo se emplea para efectuar el mismo movimiento. Además, cuando una tarea es repetitiva, se realiza durante al menos 2 horas durante la jornada y es necesario evaluar su nivel de riesgo. También tenemos lo que es la aplicación de fuerza y esta aplicación de fuerza es durante la jornada laboral y hay presencia de tareas que requieren el uso de mandos en los que hay que empujar o tirar de ellos, manipularlos hacia arriba, abajo o hacia adentro o hacia afuera. Y bueno, siguiente, por favor. También tenemos las lesiones que son más frecuentes y derivadas de los riesgos ergonómicos. Estas lesiones aparecen de forma lenta y paulatina. En un principio parecen inofensivos. Primero aparece un dolor leve y cansancio durante las horas de trabajo, pero estos síntomas desaparecen fuera del mismo. Según se va agravando dichas lesiones, el dolor va aumentando y el cansancio no desaparece ni en las horas del descanso. Para combatir esto tenemos medidas preventivas para evitar los sobreesfuerzos que debería realizarse y estos son la dotación de puestos de trabajo y cambio de tareas en los trabajadores, realizar pausas de trabajo durante la jornada laboral que permitan recuperar las tensiones y descansar los músculos. También tenemos la manipulación de cargas correctamente, respetar el peso máximo de las cargas, siempre que sea posible utilizar ayudas mecánicas para manipular las cargas, utilización de herramientas manuales y utensilios ergonómicos que cuando se sujeten permitan que la muñeca permanezca recta con el antebrazo. También emplear las herramientas adecuadas para cada tipo de trabajo y en la medida de lo posible que sea alternar posturas. Siguiente, por favor. También tenemos lo que son los trabajos de alto riesgo acuáticos. Todas las profesiones están relacionadas con el mar y constituyen un eslabón esencial en el desarrollo del comercio internacional y están expuestas a múltiples restricciones que atentan contra el cumplimiento de su labor y que ponen en riesgo su seguridad y salud. Bueno, de esa parte va a continuar más mi compañero. ¿Qué es el buceo? Es el acto por el cual el ser humano se sumerge en el agua, ya sea en el mar, un lago, un río, una piscina, con el fin de desarrollar una actividad deportiva, profesional, científica y militar. Buceo de altura en Bolivia. Los denominados buceos de altura tienen características especiales porque se realizan a 6.000 metros de altura.
En Bolivia, la especialización de buceo de altura se remota a 1984, cuando se forma un grupo de buceo autónomo y una escuela de esta especialidad, cuya primera promoción fue de 15 alumnos. Siguiente. Riesgos. Entre los peligros de las inmersiones están enredarse en algo, quedarse sin aire, lesiones por sobreexpansión pulmonar, ataques de pánico y síndrome de descompresión. Daños. Barotraumatismo. Los tejidos que están cerca de los espacios con aire en el cuerpo, como los oídos, los senos paranasales, las raíces de los dientes y los pulmones, pueden dañarse si el cuerpo no puede igualar la presión entre él y el agua que se le rodea. Síndrome de descompresión. A menudo llamado mal de presión, ocurre cuando un buceador asciende demasiado rápido. Los buceadores respiran aire comprimido que contiene nitrógeno. El gas nitrógeno ingresa en los tejidos del cuerpo. Narcosis de nitrógeno. Las inmersiones profundas pueden causar que se acumule nitrógeno en el cerebro, que se hace que se sientan confundidos y actúan como si hubieran estado bebiendo alcohol. Siguiente. Normas del buceo internacional. Existen 5 normas. La primera es mantente sano. Esta es una de las reglas más obvias, pero no lo es. En muchos países la ley exige presentar un certificado de medicina hiperbárica para poder practicar este deporte. Segundo, fórmate como buceador. Las opciones de formación como buceadores son varias, tanto en niveles como en variedad. 3. Planea con cuidado tu inmersión. Más que una regla, debe ser una costumbre. 4. Comprueba tu equipo antes de realizar tu inmersión. No importa si tu equipo es alquilado o de tu propiedad, lo primero que tienes que hacer es aprender a usar tu equipo de buceo. 5. No bucees solo. El buceo es un deporte en equipo. Siguiente. Elementos de protección personal. El empleador tiene deberes en relación en el suministro y la utilización de los equipos de protección personal en el lugar de trabajo. Artículo 16. Convenio sobre la seguridad y salud de los trabajadores. Un equipo de protección personal es un equipo que protege al usuario del riesgo de accidentes o de efectos adversos para la salud. Selección y utilización. El empleador deberá preguntarse qué personas están expuestas y a qué expuestas, cuánto tiempo dura la exposición, en qué medida están expuestas. El empleador debería efectuar controles de revisión, comprobar regularmente si se utilizan los equipos de protección personal, colocar señales de seguridad para recordar que deben utilizarse equipos de protección personal. Medidas o pautas operacionales. Esta función de resultados eficaces de acuerdo al liderazgo de cada administrador de todas las jerarquías, sin importar rangos ni niveles, resultados alcanzados. En la actualidad, los grandes organizadores han obtenido el riesgo en base a un control absoluto de sus diseños de operaciones. Control de operaciones. La función administrativa de control es la medición y la corrección del desempeño a fin de garantizar el cumplimiento del objetivo de la empresa y los planes ideados para alcanzarlos. Medidas de desempeño con base a esas normas, lo cual existen varias normas, aunque no todas de ellas deben de señalarse las desviaciones en puntos críticos tales como normas físicas, normas de costos, normas de capital, normas de ingresos, normas de programas, normas intangibles, metas con normas y los planes estratégicos. Eso es todo. Trabajos de alto riesgo, piscinas. En nuestro medio existe un buen número de empresas dedicadas a la empresa deportiva y recreativa, que incluyen piscinas en sus instalaciones, donde estas empresas emplean a un número importante de trabajadores que están expuestos a los riesgos específicos en función de su puesto de trabajo. En estos casos existe muy poca documentación que trate de forma completa el trabajo en piscinas desde la perspectiva de la salud laboral
y además se trata de una actividad con una regulación normativa dispersa que es necesario concretar para la seguridad laboral de los trabajadores. Entre las guías y puestos de trabajo en la piscina existen dos grandes grupos, que es uno de la piscina, donde está el monitor y el entrenador. Se trata de puestos de trabajo ubicados dentro de las instalaciones de la piscina, dando formación o entrenando a los usuarios a través de diferentes actividades. Deben realizar un control visual y o físico de la actividad que realizan los usuarios en sus grupos de formación. En algunos casos deben realizar labores de socorrista. Después tenemos al socorrista. Este puesto tiene asignadas las funciones de vigilancia y asistencia sanitaria a los usuarios de la piscina. La asistencia puede ser tanto por heridas de carácter leve como para apoyar una situación crítica que puede acabar con la vida del usuario si no recibe ayuda inmediata y eficaz. Es importante organizar actividades de reciclaje y mantenimiento físico para los puestos de socorrista y monitor, con posibilidad de hacer en horas de trabajo. Monitores dedicados a dar cursos al personal. Estos se dedican a dar cursos al personal y pueden actuar como socorristas en algunos casos. Los riesgos son similares a los socorristas. 2. Mantenimiento de la piscina. En esto se hace la limpieza de la piscina, donde los puestos encargados de la piscina realizan dos tipos de tareas: la limpieza diaria de las instalaciones y la limpieza de temporada o anual. Se utilizan diversidad de productos como por ejemplo desinfectantes, detergentes, antioxidantes y biocidas. Técnico de mantenimiento maquinista. Este se encarga del mantenimiento o instalación de la maquinaria filtrado, así como controlar la realización de los controles necesarios de la pureza y salubridad del agua. Después están los instaladores de montajes eléctricos. Realizan actividades de montaje y desmontaje, instalaciones eléctricas complejas de alumbrado y fuerza. Siguiente, por favor. Riesgos y medidas preventivas. A continuación, se recogen una serie de riesgos específicos del trabajo en piscinas. Para cada riesgo se adjuntan propuestas de medidas preventivas que la empresa debe implantar. El objetivo debe ser su eliminación y control para garantizar la protección de los trabajadores. Nivel y a distinto nivel. Al mismo nivel tenemos los riesgos de suelos mojados y resbaladizos, zonas húmedas, desniveles, rampas y escaleras, y presencia de obstáculo en los pasos o accesos. Las medidas preventivas a realizarse son las superficies antideslizantes, usar calzado adecuado, fijado al pie y antideslizante. Después tenemos que evitar la formación de charcos, limpiar las zonas mojadas o sucias cuanto antes, instalar barandillas, eliminar obstáculos en acceso y zona de paso, establecer zonas de paso seguras y señalización. En las caídas a distinto nivel tenemos como riesgo una piscina vacía durante la limpieza sin señalizar, la desinformación sobre operaciones de limpieza, la acumulación de agua en las proximidades de la piscina y los trabajos en altura. Las medidas preventivas son la señalización del peligro durante los trabajos de limpieza, el aviso a todos los trabajadores sobre cuándo se va a ejecutar la operación, el diseño adecuado de las instalaciones y los elementos de apoyo antideslizantes, los arneses anticaídas para los trabajos de altura. Siguiente, por favor. En las condiciones ambientales, dentro de esto tenemos tener en cuenta la temperatura, la humedad y las corrientes de aire. En el caso de las piscinas es obvio distinguir entre las piscinas al aire libre y las cubiertas. En las piscinas al aire libre tenemos riesgos de cambios de tiempo, la exposición a radiación solar y las exposiciones a calor. Las medidas preventivas son tener una ropa adecuada y un espacio protegido, la protección solar y ocular, espacio protegido del sol y la posibilidad de refrescarse e hidratarse, y también la información específica. En las piscinas cubiertas
La calidad del ambiente influye en gran manera, no solo en los usuarios de las piscinas cubiertas, sino también en los trabajadores y en las propias instalaciones. En un espacio cerrado coinciden humedad y temperatura elevadas. Para evitar altas concentraciones ambientales de cloro se requiere una adecuada ventilación. Es necesario que haya un equilibrio entre los factores de humedad, temperatura y ventilación para así conseguir una condición adecuada de trabajo y de su uso y de la instalación. En la iluminación es preciso tener en cuenta la iluminación tanto en lo que se refiere al confort como a las condiciones de seguridad de la piscina. Los riesgos son exceso de efecto de luz, los reflejos o deslumbramiento. Para esto, las medidas preventivas son mantener un nivel adecuado de iluminación y los sistemas para regular la entrada de la luz natural, como cortinas o cristales tintados. Siguiente, por favor. Tenemos también el ruido. La exposición al ruido afecta especialmente a los puestos de mantenimiento y se produce por la utilización de máquinas y herramientas. Aquí es necesario evaluar el riesgo a través de una medición de ruido. Se deben seguir los criterios y medidas correctas. Las medidas preventivas son sujetar la máquina correctamente al suelo, amortiguar las vibraciones, usar silenciadores, utilizar materiales que absorban el ruido, evitar el roce entre partes metálicas y utilizar equipos de protección auditiva. También otro riesgo sería el riesgo eléctrico, ya que la presencia de agua y humedad en las piscinas eleva el riesgo eléctrico. La instalación debe cumplir el reglamento electrotécnico de baja tensión y la instrucción técnica complementaria de piscinas. Las medidas preventivas son revisión periódica del conjunto de la instalación eléctrica, la limitación de la instalación de equipos eléctricos e interruptores en las zonas de libre acceso, los cuadros eléctricos fuera del recinto de la piscina, también el empleo de prendas y guantes aislantes, la elaboración y difusión de procedimientos de trabajo seguros, como el procedimiento de trabajo con baja tensión. También hay el riesgo por embarazo. Las medidas preventivas para esto es evaluar el riesgo por embarazo, tomar las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, cambio de puesto de función compatible con la trabajadora y la suspensión del contrato por riesgo durante embarazo y correspondientes prestaciones. También tenemos los riesgos psicosociales. Las medidas preventivas son establecer pausas, definir bien las tareas y competencias de forma que no haya sobrecargas innecesarias, la formación en riesgos psicosociales y medidas de prevención aplicables, no prolongar jornadas de trabajo. También están los agentes biológicos. La contaminación biológica en una piscina está relacionada con sus condiciones de uso, el nivel higiénico y el estado de salud de los usuarios. Las medidas preventivas son prohibir que los trabajadores coman o beban en zonas de trabajo, proporcionar prendas de protección individual apropiadas como el calzado, las gafas, toallas, también de disponer de cuartos de aseo adecuados, especificar el procedimiento de obtención, manipulación y procesamiento de muestras de agua, establecer procedimientos para el tratado de heridas. Y también hay otro riesgo que son los agentes químicos. Los riesgos son los productos que pueden emitir vapores ácidos, irritantes, nocivos, tóxicos que puedan infectar a la piel. Los desinfectantes también producen irritaciones locales en la piel y mucosas, reduciendo su capacidad como barrera frente a las infecciones. Las medidas preventivas serían los productos químicos empleados deben estar identificados con la etiqueta original, tienen que estar disponibles las fichas de seguridad de los productos, se deben almacenar los productos en locales con ventilación directamente al exterior, preferentemente en la planta baja, deben separarse los productos de forma adecuada según su reactividad y su inflamabilidad, y en el caso de manipulación de productos se requiere protección integral y adecuada también, como la ropa, las gafas, las máscaras, etc. También está la exposición al cloro. Su objetivo es garantizar un buen estado del agua. Sus riesgos son las irritaciones oculares de nariz y garganta debido a la cloramina, las irritaciones de las vías respiratorias, erupciones
cutáneas, el contacto del cloro con la piel también produce quemaduras. Las medidas preventivas serían utilizar medidas de extracción, ventilación para garantizar la renovación del aire, se usarán equipos de protección personal, también se dispondrá un lavaojos, y como todos los productos químicos, las sustancias que lleven cloro deberán estar perfectamente identificadas, envasadas y etiquetadas. Siguiente, por favor. El reglamento sobre el manejo de piscinas, tenemos dos: la inspección sanitaria, las visitas que realizan las autoridades de salud como parte del proceso de otorgamiento de permisos de funcionamiento y de vigilancia y control de la calidad de la piscina del agua. El artículo 4 de los permisos, que trata de que toda la construcción, ampliación o modificación de una piscina debe de cumplir con lo estipulado en el reglamento general para el otorgamiento de permisos de funcionamiento del Ministerio de Salud. Siguiente, por favor. La guía para piscinas públicas, bañeras de hidromasaje o áreas de juegos acuáticos durante el COVID se implementó el 9 de febrero del 2021 para prevenir, ¿no?, el COVID. Y la siguiente guía describe las medidas que se debe tomar que los operadores de los centros acuáticos con el tratamiento de aguas, así para ayudar a proteger a las personas concurrentes, tanto dentro como fuera del agua. Las medidas son el distanciamiento social, tener una mascarilla de tela, los suministros adecuados, como sea la ropa y todo lo mencionado anteriormente, los carteles y mensajes de prevención contra el COVID, también mantener entornos saludables y mantener operaciones saludables. Señalización a bordo de embarcación. Las actividades diarias de las tripulaciones de los buques se desarrollan manteniendo un constante contacto en el entorno que los rodea, recibiendo estímulos que son captados por los órganos de la vista, oído, olfato y tacto, y enviados al cerebro para su análisis y consecuente reacción. La señalización utiliza un conjunto de estímulos encaminados a llamar la atención de forma rápida e inteligente sobre objetos y situaciones que pueden provocar riesgo de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, o para indicar el emplazamiento de dispositivos y equipos que tengan una especial importancia desde el punto de vista de la seguridad. Los principios básicos de la señalización son: la efectividad máxima de la señalización se logra si se cumplen las siguientes condiciones: atrae la atención de la persona o personas a las que va dirigida, el mensaje se recibe de forma rápida, es perfectamente intangible y clara, y es posible llevar a cabo sus indicaciones. La señalización óptica atiende a los órganos de respuesta de los estímulos recibidos. La señalización se clasifica en señalización óptica, señalización acústica, señalización olfativa, la táctil, la óptica, y la más importante es la afectiva, ya que el 80% de toda información que recibimos lo haremos a través de los órganos de la vista. El Reglamento Internacional para Prevenir Abortajes o Conversión es adoptado por la Organización Marítima Internacional en 1972 en situación de las regulaciones establecidas en 1960. La RIPA fue creada en base de lo ocurrido con el gran transatlántico Andrea Doria, que colisionó con otro barco hundiéndose en 11 horas cerca de Nueva York. Entró en vigor el 16 de julio de 1977 y es de aplicación a todos los buques en alta mar y en todas las aguas que tengan comunicación con ella y sean navegables por los buques de navegación marítima. Una de sus innovaciones más importantes es el reconocimiento de los dispositivos o esquemas de separación de tráfico. En este reglamento nos habla de sus generalidades, su ámbito de aplicación, su seguridad, los riesgos, el manipuleo, las maniobras a tomar en cuenta para evitar el abortaje, las luces, las señalizaciones, las cuales se manejan por reglas y secciones dentro de esta reglamentación marítima. Seguridad y salud a bordo de los buques.
El proceso de mejoras de las condiciones de trabajo es una instalación dedicada a la construcción o preparación de buques que debería abordarse de forma exclusiva, sistemática para llevar al nivel de normas razonables. El sistema de gestión de SST debería incluir los elementos principales: política, organización, planificación y aplicación y evaluación continuos. Las medidas relativas de SST y la protección del medio ambiente están estrictamente ligadas. Siguiente, por favor. La participación de trabajadores es un elemento esencial del sistema de gestión de la SST en la instalación de la construcción y reparación de buques. El empleador debe asegurar a los trabajadores, ya que son representantes en materia de seguridad y salud, son consultados, informados y capacitados. El empleador debería adoptar las disposiciones necesarias para que los trabajadores dispongan de tiempo y recursos para practicar activamente en los procesos. Siguiente, por favor. ¿Cómo identificamos los peligros? La situación de los eventos o la combinación de circunstancias en producir lesiones, la naturaleza de la posible lesión o enfermedad, las lesiones que han producido anteriormente, la manera en la que se organiza y la evaluación de riesgos. Es un proceso utilizado para determinar el grado de riesgo de sufrir una lesión o una enfermedad. Seguridad y salud en la construcción, reparación de buques debería tener en cuenta la prioridad de que produzcan las lesiones o enfermedades asociadas al peligro identificado. Siguiente, por favor. Transporte de mercancías peligrosas. Legislación internacional para el transporte de mercancías peligrosas. A la hora de transportar mercancías peligrosas por vía marítima, los riesgos para el entorno de las personas se multiplican. Por ello, es indispensable cumplir con las normas IMDG impuestas por el IMO para enviar este tipo por mar. Siguiente. Riesgos posturarios. El personal postuario asume numerosos riesgos cada día, desde trabajar en las alturas a caídas de cargas y maquinaria pesada, pero hay ciertos factores que revelan el nivel de riesgo. Siguiente. Principales medidas preventivas. Disposiciones generales. Deberían adoptarse todas las precauciones adecuadas para garantizar que todos los lugares de trabajo sean seguros a través de la eliminación o control de los peligros. Para proteger a las personas presentes todos los riesgos que puedan derivarse de la instalación o de las operaciones. Siguiente. Factores que elevan el nivel de riesgo. La mano de obra no calificada ocasional, horas de trabajo excesivas o descansos inadecuados, aumento de la velocidad de trabajo, equipos, vestimenta y procedimientos de la seguridad inadecuados o imprecedentes, falta de capacitación. Siguiente. Principales medidas preventivas. Medios de acceso y salida. Deberán preverse medios adecuados y seguros de acceso y de salida en todos los puestos de trabajo. Las escaleras portátiles deberían contar con una plataforma. Los medios de acceso deberían mantener libres de obstáculos. Medios de acceso en las bodegas deberían estar dotados de barrera. Siguiente, por favor. Principales medidas preventivas. Medidas para prevenir entradas no autorizadas. Se debería permitir el acceso de visitantes a las instalaciones de construcción y preparación de buques o a los propios buques. Deberían adoptarse disposiciones apropiadas con respecto al acceso. Los representantes de los trabajadores se conforman con el dispuesto por la legislación nacional o por las convenciones colectivas. Siguiente. Eso sería todo.